Y hablar de desigualdad, Álvaro, es hablar de un tema recurrente, sí, por supuesto que sí, pero también hay que pensar en que las causas de esa desigualdad se ponen de manifiesto cada vez de manera más entendible. Sí, y la sufrimos todos, ¿no? Y creo que la gente entiende, más allá del mareo de números y de siglas, que la desigualdad es algo que está instalado y que además, y esto es lo grave, tiende a crecer. Mira, Álvaro, tan metido en la cosa estaba que ni siquiera te di los buenos días, así que discúlpame. Soy de la Pero casa. bueno, la charla previa venía muy intensa con sí. Álvaro, porque son temas que realmente nos apasionan. Para poner en situación, el año pasado el Foro de Davos de alguna manera advertía una especie de temor a los populismos que podían surgir en Europa. Estamos hablando de la posibilidad de un gobierno de la ultraderecha tanto en Francia como en Holanda. El populismo de derecha fue un fantasma que asoló de alguna manera a Europa, pero que no se concretó, y las perspectivas ahora en Davos hablan de otra cosa. Sí, pero van a tratar el tema porque, primero, un poquito qué es el Foro Económico Mundial. Se creó en el 71, ¿no? Y tuvo que ver con una iniciativa de un alemán, que sigue siendo el coordinador del foro, Klaus Schwab, que él básicamente lo que pretendía era fortalecer el papel de las empresas europeas en el mundo. Luego fue creciendo, fíjense que estamos ya en la edición 48 del foro, y hoy se transforma en el lugar más poderoso del planeta. Y lamentablemente, porque no es un lugar democrático en términos de que ahí nadie eligió a la gente que está ahí decidiendo cosas claves. ¿Cuánto hay que tener para llegar a Suiza e instalarse cómodamente? Bueno, $500.000 es la cuota que le permite, además de ser socio, participar del evento. O sea, es el club de los ricos, digámoslo con claridad. Y por eso es un poco raro esto de que discutan problemas que ellos mismos generaron. Fíjense en la frase con la que convocan: un futuro compartido en un mundo fracturado. Es muy interesante que asuman con claridad que el mundo está fracturado, porque lo veníamos diciendo hace mucho tiempo y parecía ellos lo negaban, ¿no? El mundo va a crecer, el mundo está bien. Y en verdad el mundo está fracturado. A ver, una visión que también hubo en su momento aquí, esa visión de que de por sí el crecimiento iba a derramar e iba a solucionar determinadas cuestiones que tenían que ver con las desigualdades a nivel planetario, y obviamente si no hay una política enfocada a combatir esas desigualdades, el crecimiento estará y la desigualdad se mantendrá. Y ese es el resultado actual. Y lo decían ustedes en la conversación anterior, ¿no? Fíjense que si en el estudio de Oxfam que se acaba de publicar, probablemente luego podamos a hacer referencia un informe, se demuestra que hay dos cifras que a mí me impresionan, ¿no? Una es que 8 personas en el planeta, 8 personas, tienen la mitad de la riqueza de la población del planeta. Y el 1% concentra el 82% de la riqueza del planeta. Es decir, ahí está el resultado de esa forma de pensar la economía, de cómo se capturó la economía en manos de las grandes empresas transnacionales. Es decir, la visión más, la forma más salvaje de capitalismo, sí, sí. ¿No? Única. De esa de la que advierten algunos líderes políticos, pero también algunos líderes religiosos. Sí, sí. Yo pienso particularmente en cómo el Papa ha puesto de manifiesto el peligro de seguir enfocando de manera salvaje el capitalismo. No de rechazarlo como forma de organizarse, es la realidad, es lo que manda en el mundo, y sería más que ingenuo pensar que es una cosa que podría llegar a cambiar en el corto plazo. Ahora, ¿el capitalismo tiene necesariamente que ponerse de manifiesto en su forma más salvaje? No, claro, y el tema es quién lo controla. ¿Quién controla eso? Porque si los mismos que se hacen ricos son los que controlan eso, es imparable. Y este es en realidad el problema actual. Por eso es muy bueno el enganche que tú hiciste con el tema del populismo, porque en realidad esto lo empezaron a sufrir los países del norte, que normalmente no tenían crisis, y lo empieza a sufrir la población del norte con la crisis del 2008, que la recordamos, que no la sufrimos tanto en el sur, primera vez en muchas décadas, que no nos toca a nosotros una crisis, le tocó al norte, que es la gran crisis de la burbuja inmobiliaria. Así es, de las carteras subprime, que se llamó en su momento. Cuando se golpea al norte, esencialmente Estados Unidos y Europa, y el resultado de esa crisis termina trayendo a estos gobiernos populistas, que si uno escucha a Trump, no es solo Europa, básicamente el caso más paradigmático de esa nueva ecuación política, de ese resultado de la gente enojada votando a un empresario
Claro, como pero Trump, con un demagógico, discurso en favor de los trabajadores, que es lo que hay que recordar de lo que fue la campaña en los Estados Unidos. Hillary Clinton era la imagen de Wall Street, mientras que Donald Trump logró elaborar un discurso que puede ser muy cuestionable, pero que se identificó con los trabajadores. Les dijo a los trabajadores, vamos a volver a abrir sus fábricas, vamos a volver a darle calidad de vida a sus ciudades en donde sus escuelas públicas se llenaron de ratas. Ese fue el discurso con el que Trump ganó. Exacto. Y con el que probablemente se mantenga, porque la economía norteamericana sigue creciendo. Sí, igual él crea una situación, o sea, ahí hay el componente demagógico, él no va a cambiar el sistema. Él viene de ese sistema. Estamos hablando de un empresario y además particularmente de un sector como el inmobiliario. Con otra visión viene de ese sistema, porque una visión mucho más proteccionista, ¿no? Claro, ¿y qué hace? Por eso es un problema para Davos ahora. Porque la presencia de Trump, fíjese que es uno de los temas que van a tratar, el proteccionismo de Estados Unidos. Una gran contradicción, porque Trump, repito, viene de ese mundo. Él estaba del otro lado del mostrador. Él iba a Davos como empresario. Como muchos políticos, presidentes actuales que vienen del mundo empresarial, algunos muy cercanos, como Macri, como Peña Nieto, como Piñera de Chile, Peña Nieto de México, o Berlusconi, que fue el primero que inauguró ese ciclo de empresarios que de golpe dijeron, quiero ser político, o mejor dicho, quiero ser presidente. Y de populismo de derecha. Porque además vienen con ese argumento demagógico, dicen una cosa muy efectiva, ¿no? Yo no voy a robar porque ya tengo plata. Miren qué imagen, ¿no? Porque acá, y hay que decirlo, el gran problema está en la crisis que está teniendo la democracia. Hace apenas 3 semanas salió un informe de Freedom House que pone el énfasis en esta cuestión. Y hay que seguir de cerca estos informes, como el de Oxfam, que se está presentando ahora justamente en el foro de Davos. Porque alertan sobre cosas muy profundas que está pasando a nivel planetario. Esto de la concentración de la riqueza, el deterioro de la democracia a nivel mundial, nos deja muy bien parados a Uruguay. De 193 países estamos en el 6º lugar. Cuidado, cuidado con no cuidar la democracia, valga la redundancia. Cuidado con comprarnos las polarizaciones que afectaron tanto a la democracia en otros países. Me quedo con una frase que vamos a estar manejando en un rato nada más cuando volvamos a lo que pasó ayer en Durazno. Ayer los productores reclamaban soluciones al sistema político que fueran más allá de eslóganes creados por empresas publicitarias y han proliferado en los últimos tiempos asesores de campaña que algunos se vanaglorian de tener un discurso de odio generador justamente de votos para sus candidatos, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de cuidar la democracia hay que mirar mucho para adentro y pensar que es increíble cómo estamos viendo crisis democráticas en países que en otros momentos fueron faros para nosotros. El caso de Estados Unidos, el índice de esta ONG justamente pone el énfasis en la pérdida de calidad democrática en Estados Unidos y tiene mucho que ver con esta contradicción que tú mismo planteabas. El discurso de Trump prometiendo cosas razonables que la gente quiere, porque efectivamente quiere recuperar empleo de calidad, quiere volver a tener la capacidad de producir, no estar en la lógica de que se exporten los empleos a lugares donde la mano de obra es más barata, pero esa es la perversidad hoy que funciona a través de las empresas transnacionales, que por eso se llaman transnacionales, no tienen bandera, no tienen país, o sea, no les importa el desarrollo a nivel nacional, lo que les importa es tener el mercado global y esa es la gente que es dueña del foro de Davos. Lo tremendo en esto que los propios políticos legitiman, los jefes de Estado, 70 jefes de Estado, decía el informe recién, van a estar presentes allí. Es como una forma de trasladar parte del lugar donde se resuelven las cuestiones mundiales a un lugar privado. Por eso lo hablábamos hace 2 semanas, ¿no? Cuando hablábamos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que volver a recuperar la soberanía sobre la economía. Hay que traer de vuelta la economía a las democracias, a los estados nacionales, que son donde votamos los ciudadanos, y a los organismos multilaterales que están representados por países, por estados, democráticamente electos. Pero ahora bien, esa es una definición que objetivamente no podemos ser ingenuos. Depende de los centros de poder mundial, depende de las clases políticas de ese primer mundo. Hoy uno piensa en que la esperanza es Europa, en que Europa vuelva a tomar ese protagonismo necesario y que vuelva a impulsar
la democracia como en su momento la impulsó, pero que la lleve a la propia ONU. Exacto. Porque nos ponemos a pensar un poco en las últimas circunstancias que se han vivido, particularmente a partir de lo que se llamó Primavera Árabe, lo que pasó luego en Siria, lo que fue el derrocamiento del ex líder libio. También estuvieron las armas europeas allí. Sí, sí, claro. También estuvo ese comercio, ese interés que fue en detrimento de la calidad de vida fundamentalmente de los pueblos. La democracia que se le prometió a los egipcios se terminó cuando los egipcios votaron una cosa que los centros de poder no querían. Exacto, sí, ese es el juego. Y hay tres temas hoy que solo se pueden atender globalmente. La paz, sin duda, que está de vuelta en riesgo, porque gran parte del discurso de estos demagogos populistas se concentra en que la solución económica es fortaleciendo los aparatos militares. De vuelta, no es una historia nueva, ¿no? Ya pasó. Se utiliza de alguna manera la industria militar como una reactivación de la economía. Entonces, para eso se necesitan conflictos. Entonces está en riesgo la paz. Segundo, el cambio climático. Otro tema que solo se puede atender a escala planetaria y que requiere de estados, de visiones que no sean de intereses económicos. Y luego la concentración de la riqueza, el que acabamos de hablar. Por eso hago tanto énfasis en que este foro, que empezó ayer y que nos va a tener toda la semana dando noticias, básicamente es el foro de los ricos. Lamentablemente, por la dependencia en relación a ese poder económico, que también empieza a ser poder político, por esta influencia, y por eso también se deteriora tanto la calidad de la democracia, porque la influencia del dinero en la política termina significando corrupción, que recorre el mundo. ¿Y cuál es la alternativa a eso? A la democracia, que alguien me lo diga. Si nosotros dejamos de fortalecer la democracia, a los partidos y a la política, ¿cuál es la alternativa? Cuidado con esto. Históricamente en América Latina ha sido una sola la alternativa. Dictaduras. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que salir de ese círculo perverso en donde se asocia inmediatamente poder económico a poder político. Los políticos terminan dependiendo del poder económico. Y hoy está pasando algo muy importante en un país muy cercano, que determina el futuro de América Latina, que es Brasil. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Cuál fue la alternativa durante mucho tiempo al Foro Económico Mundial de Davos? El Foro Social Mundial, en Porto Alegre. Empezó en Porto Alegre. Y era el símbolo de esa especie de contrapunto. Mientras los ricos se reunían en Suiza, la sociedad civil del mundo se reunía en América Latina, en Porto Alegre. Incluso llegó a haber un episodio, recuerdo en el 2005, donde Lula, siendo presidente, visitaba el Foro Social Mundial, escuchaba los planteos y iba al Foro de Davos a plantear las soluciones desde otra perspectiva. El mismo Lula que hoy está pasando por el segundo juicio, la segunda instancia de un juicio, va a ser clave. Hoy es un día clave. Exactamente, lo manejamos en el arranque. Porque la elección de Brasil determina en gran medida el futuro, por lo menos de América del Sur. Entonces, para nosotros es una elección clave. ¿Cómo va a ser? ¿Con quiénes? ¿Hacia dónde va Brasil? ¿Hacia dónde va el más grande de nosotros? Elecciones que vamos a tener en toda América Latina, 6 elecciones este año que son también clave. Hacías referencia al informe de Oxfam. ¿Te parece que avancemos un poco y seguimos la charla en un par de minutos? El 50% de la población mundial, es decir, unos 3.700 millones de personas, no se benefició del crecimiento económico que se experimentó el año pasado. A su vez, Oxfam precisó que la riqueza del 1% más rico aumentó como media un 13% al año desde 2010. Entre marzo de 2016 y marzo de 2017, sostienen desde la organización, se produjo el mayor aumento en la historia del número de personas cuya fortuna sobrepasa los $1.000 millones, a un ritmo de un nuevo multimillonario cada 2 días. No obstante, resaltan que el boom de los multimillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma del fracaso económico mundial. Para Oxfam, las mujeres trabajadoras se encuentran en lo más bajo de la pirámide, dado que ganan menos que los hombres y están sobre representadas en los empleos menos pagados y los más precarios, al tiempo que 9 de cada 10 multimillonarios son hombres. En América Latina, por su parte, la riqueza
riqueza de los multimillonarios creció unos 155.000 millones de dólares en 2017, cifra que sería suficiente para acabar casi 2 veces con toda la pobreza monetaria de la región durante un año. Además, Oxfam agrega que las mujeres en Latinoamérica trabajan casi el doble de horas que los hombres en trabajos no remunerados. Estos datos surgieron en la presentación del informe Recompensar el trabajo, no la riqueza, en vísperas del Foro Económico Mundial en Davos. Y uno se pregunta, Álvaro, ¿cuánto de esto llegará, cuánto de esto importará en esa discusión en donde los ricos se reúnen para ver de qué manera siguen haciendo sustentable su riqueza? Sí, claro, por eso es complejo que en manos de ellos esté este debate, porque en realidad ellos lo generaron. ¿Quién fracturó al mundo? ¿Quién creó esta gigantesca desigualdad en materia de ingreso? Los que están sentados allí. Entonces es muy difícil pensar que de ahí venga la solución. Por eso es tan importante la presión hacia los políticos y hacia las democracias para que recuperen el control de la economía. La economía, sobre todo transnacional, que es la que ha sido capturada por estas empresas. Es muy interesante cómo muestran además la evolución de esa concentración. Vamos hacia más concentración, porque no es que el mundo sea más pobre, el mundo es más rico, solo que se concentra esa riqueza en menos manos. Un dato que yo agrego, porque además nos trae un poquito a Uruguay, es que esos 8 ricos, o 9, que se decían son todos hombres además, el foro va a tratar de tener una cosa un poco hipócrita, ¿no? Porque ponen el tema de la equidad de género como una prioridad y en realidad no llega al 20% de personas, de esos 3.000 que van a estar, no llega al 20% que vayan a ser mujeres, pero sin embargo las ponen a presidir el foro. 8 mujeres van a presidir esta vez el Foro Económico Mundial en una especie de gesto de decir las incluimos, cuando en realidad todos sabemos que uno de los lugares de mayor desigualdad es precisamente el mundo empresarial. Ahora, ¿qué quería traer a colación con respecto a Uruguay? Esto del futuro del trabajo o el trabajo del futuro. O sea, hay un cambio absolutamente clave hoy por la incorporación de la tecnología, lo que se llama la cuarta revolución industrial. Eso va a cambiar radicalmente el tipo de trabajo, no va a acabar con el trabajo. Aunque se hace mucho terrorismo con esta idea, ¿no? De que el trabajo se va a acabar, ya se dijo en otras etapas y no ocurrió. El fin del trabajo es un libro de la década del 90, ¿no? De Fukuyama, sí, exactamente. Con la idea de que se iba a terminar el empleo, que se acababan las ideas y que por lo tanto íbamos a un mundo, en fin, ¿no? Donde íbamos a dejar de ser empresarios, trabajadores y todos íbamos... En fin, ahora hay una idea parecida con esto de la economía colaborativa, que tiene un muy lindo nombre, pero que es muy discutible. Lo cierto es que volviendo a Uruguay, esto sí es así, de que va a haber un cambio sustantivo en el tipo de trabajo. Ojalá, y ahí viene una disputa clave, y por eso hay que discutir con estos muchachos que se reúnen en Suiza, gastando muchísima plata, para cambiar esa lógica y que esa distribución nueva del trabajo sea a favor de un cambio civilizatorio, como lo fue hace 100 años, cuando pasamos de tener 12 o 14 horas de trabajo a 8, que hoy nos parecen normales. Y en aquel momento, esos mismos empresarios que hoy se reúnen en Davos, ese mismo enfoque era, nos vamos a fundir si pasamos de 14 horas a 8. Digo porque estamos escuchando cosas de esas, ¿no? La mochila de salario. Uno no puede caer en el anacronismo, en mirar con los ojos de la realidad de hoy discusiones de hace 100 años. Pero vos lo planteabas perfecto. Había gente que decía que se iba a terminar la capacidad de generar empleo si se rebajaban los horarios. Se iban a fundir las empresas. Acá hubo que dar una pelea política para llegar a las 8 horas de trabajo, las que hoy consideramos, en algunos casos incluso excesivas, y que se plantean rebajas en los horarios de trabajo para poder multiplicar las fuentes laborales. Uno a veces piensa que a aquellas mujeres que reivindicaban condiciones de trabajo y horarios se las prendió fuego y de ahí se generó todo. Y en Chicago ahorcaron que por suerte estamos, pero la estamos viendo 100 años después de que pasaron esas cosas. Claro. Vuelven a ponerse de manifiesto. Sí, sí. Es la misma ecuación, Carlos. La misma ecuación, porque de vuelta la discusión es cómo se distribuye el beneficio, en este caso, de la incorporación tecnológica, de la mejora tecnológica. ¿Es para concentrar más riqueza o es para vivir mejor la mayoría de la población, que somos básicamente quienes trabajamos? Para poner un ejemplo vinculado a la situación que se vive hoy, de un sector agropecuario que está en crisis, hay que poner cabeza de hace medio siglo
para plantearle a un tambero lo que iba a significar que una máquina se encargara del ordeñe. Exacto. Y sin embargo, fue un sector que se pudo desarrollar, que tuvo momentos muy, muy buenos, como cuando hace algunos años los precios internacionales le favorecían, que hoy particularmente vive una crisis que es imperativo atender. Entonces, el trabajo se transformará, pero el mundo seguirá andando a pesar de que en algún momento nuestros ojos se cierren, Álvaro. Sí, y yo creo que por eso el debate en Uruguay va a ser muy importante, porque el tipo de trabajo al que nos vamos a dedicar en el futuro tiene mucho que ver con la matriz productiva. O sea, qué es lo que vendemos, qué es lo que exportamos, qué es lo que importamos. Si nosotros nos damos un salto en la cadena de valor, si no empezamos a pensar más allá de este tema que nos ha traído tanto en estos días, ¿no? Está muy bien la base primaria, pero está claro que con el extractivismo y con solo sacar productos de la tierra, no hay país que se haya desarrollado en ninguna parte del planeta. Entonces nosotros necesitamos dar saltos hacia lo primario, hacia lo industrial, hacia los servicios, con esa incorporación tecnológica, si no vamos a seguir discutiendo una ecuación súper negativa, que es que se funden empresas porque se pagan buenos salarios. ¿O qué se pretende? ¿Volver a bajar salarios? ¿Volver a bajar prestaciones sociales? Cuando hablan del paraíso de Paraguay, ¿se refieren a eso? ¿A que no hay derechos laborales? ¿A que hay trabajo infantil? ¿A que hay trabajo esclavo? ¿A que no se pagan impuestos? Ese es el modelo al que algunos entienden es el paraíso. Entonces, cuidado con esto, porque después vamos a tener la reacción, como acabamos de decir, que está pasando en el norte, con políticos que le dicen a la gente que les va a recuperar la dignidad, con ideas nacionalistas. Entonces, hay una trampa allí que tenemos que cuidar y transparentar los intereses y las visiones. Entonces, hablar del futuro del trabajo, que tiene mucho que ver con esta discusión que se está dando en Suiza, porque ellos son los dueños hoy, sobre todo estos 8 que yo mencionaba, los súper ricos actuales, que son los que se dedican básicamente a las empresas de tecnología. Ya los mega ricos no son los dueños de Ford, de la industria automotriz, del petróleo, ya no lo son. Son básicamente lo de las nuevas tecnologías, y eso es el tema que deberíamos tratar de pensar en Uruguay, cómo nos posicionamos en ese nuevo mundo que va a tener a la tecnología como centro, y tratar de que esa distribución de la riqueza tenga que ver con eso y pueda ser atendida por una democracia y por la gente que nosotros votamos, no por los que tienen plata.